Bueno, bienvenido, Gracias. gracias por venir Gracias por invitarme. y vamos a estrenar una nueva sección en la cual vamos a tratar siempre de estar hablando con hermanos de la iglesia. Y no tenía que ser de otra manera que en esta primera entrevistar, ¿cómo podríamos hablar de aquel que me iluminó, sacándome de la oscuridad en la cual vivía, indicándome cuál era el camino correcto, el cual Dios puso en mi vida para que yo supiera cuál era la verdad de Dios acá en la tierra, que es mi estimadísimo hermano Carlos Acosta. Cuando tenía yo alrededor de 17 años, 18 por ahí, ¿no? No creo. 17 o 17, Sí, creo que sí. más o menos. Sí, creo que andaba por ahí, sí. Era, no me acuerdo mucho. Todavía no estaba trabajando en la granja de la familia yo. No. Por lo tanto, yo entré a la granja de la familia a los 18. Así que, y trabajé contigo, ahora sí, entre 1 año y 2 años para atrás de los 18. Entre 16 y 18, ¿no? 16 y 18, por ahí fue, ¿no? Por ahí, sí. Por ahí fue que yo me desperté intelectualmente y espiritualmente para buscar el camino correcto de la salvación de Dios. ¿No? Sí. Esa es la cuestión. Y Dios me puso tú llegaste a mi vida, Dios te puso en mi camino y estoy muy agradecido y te lo agradezco ahora personalmente y en el caso, ¿no? Agradecer a Dios que nos da la posibilidad de Porque hacer cosas. si bien busqué por todos lados, Dios, y la forma en que, como todo cristiano futuro, o como toda persona que tiene hambre y sed de la palabra de Dios, trata siempre de consultar, indagar y ir al tuétano. Claro. Y en aquellos tiempos te habré acosado a preguntas, ¿no? Muy bien. Eso en primer lugar, para saber con quién estamos hablando. Ahora, tú dinos, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Juan Carlos Acosta Echeverría. Tengo 60 años y empecé a congregarme y me convertí en la iglesia Padre. En la iglesia de Padre. Muy bien. Este barrio de Barrio Gatún. Muy bien. ¿A qué edad te convertiste? A 18 años. ¿Sí? Mm. ¿Quién te mostró el camino? Y fueron varios hermanos, pero creo que el último mensaje, vamos a decir, el mensaje que me hizo clic, vamos a decir, el mensaje que te dije anteriormente, fue el hermano Omar Barbosa, que falleció este año. Pero también por mucho tiempo el padre de él, Rufino, incansablemente siempre iba a casa. Estamos hablando de que mi casa era la casa de Rufino, unos 3 kilómetros. Y en esa época, ¿Quién es Rufino? Rufino el padre de Omar. Omar Barbosa. Omar Ellos Barbosa dos falleció eran- este año con 96 años. ¿Cuánto? 96 años. 96 era. Sí, 96 años. Y el padre de él falleció muchísimos años antes, 88 años. Ya eran ellos cristianos de la iglesia El de de los acá de otro hermano. Acá que trajo la palabra de Bernardino Rolán. Antes del papá de Omar, Estaba Bernardino Rolán, que porque trajo la palabra capaz. ¿de dónde era él, sabes? No sé dónde era, creo que de Montevideo. ¿Sí? No sé. Rufino, me contó, Rufino. Y Rufino era El padre de Omar. Está bien. Después Que venían acá y hacían... en la casa de él se reunían, la casita muy chiquito, un lugar muy chiquito, muy humilde, y ahí empezó el evangelio. Como todas las cosas, había sus diferencias, sus cosas, pero siempre hermanos, siempre viendo por la paz, por la unión, pero indudablemente tuvieron diferencias, porque el problema fue que a veces cuando había cosas que según uno era literal, bíblico y otro no, había choque. Está bien. Antes de los choques, ¿no? Vamos a empezar de a poquito. Y después vamos a ir viendo eso. Cuando tú te convertiste, ya estaba
constituida la iglesia Sí, está constituida así. en la casa de Omar, En la casa de Rufino. en la casa de Rufino, el padre de Omar, Claro, okay, que es la misma, es la misma, sí. que era la misma. Ahí ya estaba instituida o era una reunión de hermanos en la casa de familia de alguien. Y era una reunión, lo que pasa es que era el único lugar de reunión que había. Es decir, no tenía un cartel que dijera iglesia evangélica, no había. Después del tiempo se puso un cartel pequeño, pero todo el mundo sabía que era la iglesia acá, en lo que sí, al menos. ¿Ya? Y había mucha gente cuando tú te llegaste no, ahí. nunca llegó mucha gente, nomás, creo que lo máximo llegaron a ver 20 personas en total. ¿Sí? Sí, creo que lo máximo llegaron a ver. ¿Te acordás algún nombre de algunos de ellos? Y lo que pasa es que primero, estaba, para nombrar persona, estaba, es decir, mi madre, mis hermanos, mi hermano y mi hermana, hermano Omar, ¿Cómo se llama tu mamá? mi madre se llama Ofelia, Ofelia, mi hermano Enrique, Enrique, mi hermana Teresa, la Teresa. señora de Omar, que era Josefa, Ujú, Omar, ujú. Rufino, la señora de él, doña Nemesia. Después estaba el hermano Luis, la hermana Luisa, y eso era lo que formó el núcleo. Y después venía hermanos de Montevideo y uno de Carmelo, misionero Carmelo, que daban dos veces una vuelta, ayudar, apoyar. ¿Tú te acordás de los hermanos que venían de Sí. Montevideo, de qué iglesia eran? No, ¿De qué barrio eran? no me acuerdo de qué barrio era. Sé que venía Emilio Sosa, Guillermo Thompson, y Guillermo Woodson y Andrés Thompson, que venía de Carmelo, misionero Carmelo, Colombia. Bien. ¿A vos quién te bautizó? A mí otro mi hermano Tu hermano Enrique. Enrique Acosta. Sí, Enrique Acosta. Está bien. ¿Es mayor o menor que tú? 2 años mayor. Está bien. ¿Él se había convertido primero que tú? Claro, ¿Sí? comenzó. Está bien. Sí, Qué lindo entonces. sí, él en cierta manera por un tiempo estuvo acampando a cargo de la, vamos a decir, a cargo de la obra con Enrique, con Omar. ¿En la casa de Omar? En la casa de Rufino. Siempre fue en la casa, siempre fue en la casa de Rufino. Está bien. En esa época creo que ya había fallecido, no había fallecido, Rufino ya estaba cuando empezaron. Y después, después me equivoqué, porque después de la reunión le hicieron acá que alquilaron un local. Eso me había olvidado, alquilaron un local. Después se fueron de allá y alquilaron una casa en mi papá. Claro, alquilaron un local ahí, que ahí sí, ahí fue cuando más, vamos a decir, se pareció más a una iglesia típica, con su cartelito, con su infraestructura, y era un local exclusivo para... ¿No te acordás en qué año fue? No me acuerdo, no me acuerdo. Pero... ¿Cuánto estuvo ese lugar alquilado más o menos? ¿Cuántos años? No sé cuántos años. Eso soy mayor. Yo me acuerdo en aquella época, más o menos, que venían los que se les llamaban algunos hermanos que eran dueños de la empresa EFA, ¿puede ser? Sí, los EFA también venían, sí, los EFA, sí. Que venían acá en determinada época Sí. y hacían como recorridos del barrio. Sí, sí. Venía Berenice, me acuerdo, la hermana Berenice, y con el esposo que no me acuerdo el nombre. ¿Qué hacían ellos? Sí, venían a ayudarlos, pero principalmente hacían ellos toda la escuelita, predicarle a los niños, se recorre por el barrio. Bien, eso en primer lugar un poco de historia. Es lindo eso, ¿no? Después se fue el papá de Omar. Sí, primero falleció Nemesia, que era la señora de Rufino, la madre de Omar, después Rufino, y bueno, después quedó Omar. Y después fue mi hermano Enrique, cuando falleció Andrés Thompson en Carmelo, mi hermano fue a seguir con la obra de él allá. Y bueno, y acá quedó Omar por mucho tiempo. Y ya unos pocos hermanos, pero ya la iglesia ya estaba enfriando. Bien, muy bien. Ahora vamos a ir a ese punto. Muy bien. Un saludo para Enrique Acosta y a tu mamá y a tus hermanos, si están viendo el video y si les puede llegar, porque como va a estar en internet, seguro que si Dios quiere, sabiendo que tú estás, en particular yo les mando un saludo porque tengo un lindo recuerdo de ellos. Al igual que de ti, como acabo de mencionar que tú me abriste la puerta y si Dios quiere, nuevamente, digo, hablando de todo un poco, como local que era el que estaba acá, Dios me lo puso a disposición mía, ¿verdad? Sí, sí. Estoy siempre pidiéndole a los hermanos, tú sabes,
te cuento, digo, la otra vez Mercedes, del grupo de varones que integramos en el WhatsApp y eso, y a los ancianos siempre pido por la oración para que se reabra Pando. Fui a la iglesia que está en el barrio Manga, pedí específicamente eso, que se reabra Pando de nuevo, porque hay hermanos de la iglesia nuestra que acá y es una ciudad grande. Claro. Allá en Mercedes me decía, en una ciudad de 25.000 personas necesita sí o sí una iglesia. Si bien hay determinadas iglesias, y ahora vamos al punto, otro, ¿por qué tú considerás que esta es la iglesia de Dios, la iglesia correcta para ti? ¿Qué diferencia la congregación nuestra de otras iglesias que vos digas es la más parecida a lo que se instituyó por Dios? ¿Qué tú pensás al respecto? Siempre el principio empieza cuando una persona entraba a escuchar el Evangelio. Si estaba 5 minutos en la iglesia, estaba 1 hora, sabía que si no se arrepentía no se convertía. La iglesia se basa en lo que dijo el Señor Jesucristo. Dice, el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos y convertidos, creed el Evangelio. Ahí empieza todo. Si una iglesia no cumple con ese cometido, ya no es la iglesia de Cristo. Es así de simple. La iglesia... Esa es la base, Esa es la base. El Evangelio es predicar el arrepentimiento, de la conversión. Sin arrepentimiento no hay salvación de pecado. Bien. Y después creer el Evangelio. Esa es la base. ¿Los católicos predican el arrepentimiento? ¿Los testigos de Jehová predican el arrepentimiento? ¿Los mormones predican los testigos? ¿Los pentecostales? Es más, ¿los bautistas? El mundo. Es más, ahora en algunas versiones de las Biblias más modernas se pone volver a Dios. No es lo mismo volver. Para volver a un cristiano humillante. El cristiano tiene que humillarse ante Dios. Yo pienso que la mayoría de las personas que se convierten es por temor a Dios. Por eso una cosa que también se ha como tratado en muchas iglesias, hacer que Dios es un ser bueno, así en una nube, bondadoso, Padre bondadoso. Es un Padre bondadoso, pero también es un juez terrible. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Cuando el creyente se olvida que Dios, a su pueblo amado, permitió que le hicieran las terribles barbaridades que le hicieron en Alemania, en el Holocausto. Cuando se olvida de eso, se olvida de quién es Dios. Yo me acuerdo, Carlos, ahora justito hoy estaba bichando, cuando Elías y los profetas de Baal, que le dijeron, bueno, vamos a ver, sí. Le habló al pueblo de Israel, a ver, claro. Decídanse con quién van a estar ustedes, o con Dios, es decir, con Dios el Eterno, o con los dioses de Baal, los sacerdotes. Estuvieron todo un día intentando prenderse una fogata y nada, y a lo último la fogata de Elías Dios la prendió. ¿Y cómo terminaron los sacerdotes de Baal? Te guste o no te guste, sí. Le cortaron más de 500 la cabeza, sí, ¿no? Sí. Es decir, no es que estamos fomentando la violencia ni nada de eso, pero una cosa es Dios amoroso que te perdona los pecados, porque todos somos pecadores, y otra cosa es que tengas ese libertinaje de pensar que ahora está todo bien con Dios. Es decir, Dios te perdona, pero también hay que tener respeto. Dios es amor, y el amor no hace nada injusto. La misericordia triunfa sobre el juicio de Dios. Pero hay una línea muy fina entre Dios no puede cometer injusticia, porque si no deja de ser amor. Es una línea tan delgada. Y tú dices que la gran característica de la iglesia correcta es no perder ese respeto hacia Dios. Ese respeto hacia Dios. Cuando se deja de lado, yo le llamo la sana doctrina. La sana doctrina. Es decir, tener la base del arrepentimiento y después respetar la sana doctrina, estamos dentro de la iglesia correcta. Claro. Cuando nos vamos de la sana doctrina es sana enseñanza, sana reglas. Sí. Porque
la iglesia tiene que tener determinadas reglas. Si no se respetan esas reglas... Ahí me recuerda otra vez hago mención al hermano Rufino. El hermano Rufino era una persona que no tenía instrucción y aprendió a leer con el ansia de leer la Biblia. Y él contaba que lo que lo motivó a él, una persona tiene un espíritu en la carne bastante rebelde, a mí no me manda nadie. Entonces cuando el hermano Bernardino predicaba, le decía, ¿por qué? ¿Por qué Dios y por qué? Y entonces un día el Bernardino le dijo, porque es el dueño. Y ahí sí, cuando yo entendí, me contaba él, si es el dueño, tiene derecho. Si es yo mi casa, soy el dueño, puedo poner leyes porque tengo derecho, porque es mi casa. Y la creación es de Dios. Y Él eso le da el derecho a poner las reglas. Y eso es lo que a veces cuando se cuestiona la regla de Dios, se cuestiona el derecho a ser dueño. Me haces acordar, yo hice un video en el canal que le recomiendo a la gente, él se muestra, yo le puse, ¿es Jesucristo el Señor? Porque toda la iglesia, sí, Jesús es el Señor, y lo ves en las pancartas de todas las iglesias, pero ¿es realmente Jesucristo el Señor? Y la regla es, si es el Señor, y vamos a ese punto, en ese análisis, lo cambié, Señor, patrón, dueño. Es decir, si vos vas a una empresa, o un video que lo pongo en este momento, en el canal, en donde dice, sí, pero hoy no voy a la iglesia porque vino mi prima, hoy no voy a la iglesia porque tengo que ir a la playa, hoy no voy a la iglesia porque se me cocinaron las cosas, no voy a la iglesia porque... Entonces quieren servir, pero no quieren compromiso. Quieren servir en una iglesia, pero quieren que el pastor se adapte a sus agendas. Hoy no puedo, pastor, porque trabajo. Hoy no puedo porque vino mi prima, la de Francia. Hoy no puedo quedarme en la limpieza, pastor, porque vino mi abuelo de Cancún. Hoy no puedo quedarme porque tengo visita médica. Hoy no puedo quedar, y cuando te das cuenta vienes 2 días, faltas 8 y quieres servir así. Eso es una basura. Si viene tu prima y tienes trabajo, no le dices a tu jefe, jefe, hoy no voy a trabajar, que vino mi prima. Dios tiene que tener tus excusas, Dios tiene que aceptar tus compromisos, Dios tiene que aceptar tus días de playa, Dios tiene que aceptar que hoy estás triste, Dios tiene que aceptar que hoy estás agobiado, que estás resfriado, pero tu jefe no. Ahora te pregunto, ¿quién es tu Dios? ¿A quién temes más? Siervo de Cristo, Señor que es Cristo. El siervo no tiene voluntad propia. El siervo hace lo que el Señor le dice, como dice la palabra, dice siervo inútil somos, lo que teníamos que hacer hicimos. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Eso es parte de la gracia. El dilema es que se quiere vivir con la regla del mundo y ser creyente a veces o sentirse cristiano un rato o el fin de semana. El siervo es las 24 horas del Señor. Y si el siervo está durmiendo y el Señor dice, despiértate, prepárate, tiene que levantarse. Muy bien, entiendo perfectamente. Por ahí vamos rumbeando la cuestión. Digo esa situación. Que, más allá de los probables conflictos que vamos a tratar ahora, ese tema un poquito más adelante. Si bien esto es genérico, explícamelo en lo concreto. ¿Cómo sé que yo estoy yendo a una iglesia correcta? ¿No? Porque como dijo el Señor, muchos me dirán, Señor, Señor, y en tu nombre profetizamos, y en tu nombre echamos demonios, y hicimos mucho milagro, y Jesús le va a decir, apartado a mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Entonces, concretamente, ¿cómo uno puede identificar? Si vuestro corazón no os reprende, no es de Dios. Eso es un versículo de la Biblia. Si uno siente que aún tiene que seguir buscando, si uno siente que en donde se reúne hay algo que no hay, o algo que falta, o algo que le hace falta, o algo de no seguridad, el corazón te reprende. Muy bien. Yo voy a hacer un video el próximo a este, que lo hice en el ese hablamos, de los 2 mandamientos. Por ahora estamos hablando de uno, ¿verdad? 2 mandamientos que son fundamentales, que le preguntaron antes. ¿Cuáles son los 2 mandamientos más importantes? Amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Y el segundo semejante, amarás al prójimo como a ti mismo. Son 2. Sí. El primero representa eso, el respetar la regla de Dios tal cual es, no como yo quiero que sea.
te guste o no te guste. Por eso, por ejemplo, si a mí me decís que una imagen es Dios, a eso a Dios no le va a gustar, ¿no? Me imagino que hemos tratado, has visto el canal y eso. Si viniera un testigo de Jehová a hablar contigo, ¿qué le dirías? Testigos de Jehová ahora hace tiempo que no andan como antes en las casas, pero yo alguna vez traté de hablar con ellos. Primero le preguntaba si eran salvos, cuando me decían que no sabían lo que era, le hablaba. La última vez me dijeron, no, nosotros vamos ahora así, lo que pasa es que nosotros no estamos preparados, vamos a traer un hermano que sabe más que nosotros, después venimos a hablar. Estoy quedando todavía. Además, el tema de la salvación de ellos son solo 122.000 que van a 144.000. 144.000 son los que van a ir al cielo. Claro. Que ahí, ¿tú qué pensás al respecto? Está clara el Apocalipsis capítulo Claro, 7. totalmente claro, son 12.000 de cada tribu de Israel, está hablando. Es está hablando. 12 por 12, 14. Sí, además lo dice, Benjamín, 20 Claro. de tribu de Judá. Bueno, eso es un problema que no solo tienen, toda la iglesia tiene ese problema. Recortar versículos y usar una parte. O darle a un versículo una tremenda importancia y a otro versículo o capítulo entero bajar el hombro. Y eso a mí me tocó, no voy a decir el nombre, con un hermano. Vamos a hablar de cantares. No, cantares no. Como si cantar fuera algo prohibido, no sé. Como si fuera, no sé, como si fuera algo. No, cantares no. ¿Qué es cantar? Capaz que todavía no lo veo publicar. Cantares es un poema romántico que es supuestamente una analogía entre el amor de Dios hacia la iglesia. Claro, la libertad que le da a la figura de la mujer en Cantares, de repente, hoy no, pero en una época chocaba con la idea de libertad que perdía una mujer en la actitud de la relación con el hombre. Entonces era chocante, ¿no? Pues esa mujer que anda corriendo por la ciudad buscando al amado, parece que fuera decir de otra época, una cabeza loca, no sé. Y el hombre se ve que tenía pudor y decía que ese tema no se tocaba. Claro, exactamente. El hermano pensaba que era un tema delicado. Y la Biblia es toda la palabra delicado. Y ahí entra otro problema. ¿Cuáles son los temas delicados de la Biblia? Hay temas para grupos etarios, no hay temas para grupos etarios. Tiene que compartimentarse la iglesia en varias escalas. Tiene que haber una escuela dominical. Tiene que haber, ese es el problema. Es decir, el ser humano por naturaleza es complicado. Siempre, a veces hablando de este tema, como la analogía de la NBA. Un cura católico. ¿Qué es la NBA? La NBA es la Liga Vasco de Estados Unidos. NBA. Un cura, como vio que el pueblo era muy violento, decidió hacer un deporte más fácil para que no se tiren patadas. Entonces agarró un cesto de durazno, le sacó el fondo, lo puso ahí y dijo: tira con la mano. Hoy en la NBA hay gente que gana miles y miles de millones de dólares. El fútbol no deja de ser 11 personas corriendo para meter una pelota entre el arco. Hay gente que se mata por eso. Bueno, ahí tenés un poco de idolatría y un poco de la característica del ser humano. El ser humano complica todo. El ser humano le gusta complicar. Le gusta complicar, es complicado por naturaleza. Todo lo complica y todo lo especializa. Y llega un punto de que una persona le quita el derecho de hablar con un técnico de algo porque no es técnico de algo. Cuando antes no era así. Antes la experiencia valía. Ahora la experiencia vale el título. ¿No? Lo que pasa es que la iglesia se suma a eso a veces. A veces se suma a eso. Tú me has referido muchas veces y comparto contigo que en esencia Cristo no vino, y en la propia Biblia manifiesta, ¿no? Es decir, lo insensato tomó Dios para avergonzar a lo sensato, Claro, lo que es para lo que no es, Parece. de lo más sabio para... Porque cuando Pablo manifiesta eso, ¿verdad? Claro, Se está tratando de buscar
humanamente entiendo el punto que vas. La iglesia, lamentablemente, a veces, o todas las organizaciones sociales, y ahí me remonto a Eclesiastés, ¿no? Sí. Vanidad es todo vanidad, dijo el predicador, Sí, que sí. es Salomón. Sí, sí, sí. Y cuando la organización de la iglesia empiezan a entrar levaduras de vanidad, empiezan a establecerse falsas doctrinas o levaduras Leí en un y libro, generan después conflictos entre los hermanos que no debería de pasar. una vez leí en un libro de un creyente, no puedo decir si era en Bolivia o en Chile, hace muchos años que leí, no recuerdo bien, pero sí recuerdo la historia de que se había tomado la costumbre de cuando nacía un niño en la iglesia, sus hermanos, un bebé, se llevaba a la iglesia a presentarlo en la iglesia, ¿no? Y eso no es bíblico. Esto no es bíblico, No es bíblico. es una levadura. ¿Qué pasó con el tiempo? Que después algún hermano encontró, dice por allá por los Salmos, un versículo que combinaba, justo daba con la ocasión. Mira como han hecho al dedo, así para la ocasión. Después pasó que ya va a presentar a los niños, vas a presentar a los niños a la iglesia. Después, ¿qué pasó? La abuela le hacía el trajecito para que presentarlo a la iglesia. Y ya indudablemente que se blanco, no sé qué, ya tenía un tipo de uniforme de presentación. Pero ¿qué pasaba si un hermano no presentaba al niño a la iglesia? Era criticado. Y no criticaba al que sí lo presentaba. Eso es la levadura. Por eso, el cortar la levadura, Es esencial. no hay que cortar las ramas, hay que cortar la raíz. Muy bien, perfecto. Entiendo que debería ser muy bien visto porque ya vimos y ya sabemos, como cristianos avanzados un poquitito que somos, y vos sabés que la iglesia es el cuerpo, y un cuerpo está integrado por varios miembros. Sí. Y dentro de esos miembros se tendría que aceptar a cada uno de los miembros con la manifestación del don que Dios le dio. Sí. Y si hay un hermano que manifiesta, esto me parece que es levadura, se debería de tomar en consideración y en estudio otros hermanos, y no tomar a una persona como si fuera alguien que viene a distorsionar y traer divisiones a la iglesia, que ese es el gran pecado que ha cometido la iglesia en los últimos años, me parece, y creo que tú has sido víctima un par de veces, ¿puede ser? No hablamos de casos particulares. El problema es este. En la iglesia, una de las caídas que tuvo, es decir, de las caídas que puede producir la caída de la iglesia Pando, se instauró, yo llamo la teoría, la doctrina del testimonio. ¿Qué dice la doctrina del testimonio? El creyente es una vidriera. Sí. Y el creyente está siempre así, debe hacer las cosas para que el mundo no lo critique y piensa que eso es un cristiano. Se llegó a criticar a un hermano por llevar mi litro de vino, porque van a decir que son borrachos. Se llegó a criticar a un hermano. Los diáconos no deberían de... Bueno. Dice, los diáconos no danzan mucho vino, así que poder un poquito de vino puede llevarse. Se criticaba a un hermano si entraba a la comisaría, Ujú. porque la gente iba a decir que lo habían dicho, puede ser un trámite, ¿no? Sí. Una vez vino una persona a oír el evangelio y dijeron, se comentó, dice, no lo dejen entrar, no le den no le hagan no le den mucha entrada porque este es ladrón, si no van a pensar que somos ladrones. Mira. A partir de eso empezó, yo te juzgo y vos me juzgás, sí, pero yo, pero no, pero tú. Y eso fue enfriando la iglesia, porque fue haciendo eso. Hablando de la iglesia de Pando. Después pasó, cosa seria, que a veces las hermanas no entienden. Las hermanas en la iglesia de Pando usaron el pelo largo y la mantilla. La mantilla es el velo. El velo, sí, la mantilla de nosotros. Un tema Un día delicado. vino una hermana de otra iglesia. Ujú. Y estaba el hermano Emilio Sosa, que era un hermano que siempre nos apoyó. Era un hermano que viene a ayudar. ¿De dónde era? ¿No sabes? Al menos sé que él había nacido en Rocha, que de Rocha, pero no sé de qué iglesia, cómo se llama, no me acuerdo. Yo qué No, iglesia. era de Pando. No, Él era venía eso de venía tanto una vuelta de esos testamento de nombre antes, ¿no? Entonces esta señora se cortó el pelo, bien cortito. Una señora mayor, ya, ni siquiera una muchacha. Entonces el hermano mío, esta hermana, dice, usted, Carlos, Enrique.
No, el hermano Emilio Sosa, le dijo a la hermana, dice, hermana, dice usted que es una hermana, ya, dice, ¿no sería mejor que diera el ejemplo? Dice, en vez de cortarse el pelo, dice, no cortarse el pelo, dice, porque un ejemplo, hermana, dice, no, yo lo corto, me molesta. Dice, y no sería mejor, dice, soportar la molestia para agradar al Señor. No, para mí me gusta, para no sé qué, se corta el pelo. Entonces cometió dos cosas, que la hermana, no solo sino que demostró como que desvalorizó el consejo, el buen consejo de la hermana. Entonces ahí fue como una especie de rebelión. Tanto llegó así que una hermana, llegó un momento de echar a una hermana de la iglesia y no dejaron entrar. ¿Cómo, perdón? Una hermana, llegó un momento de echar a una hermana de la iglesia y no dejaron entrar. Y llegó un momento que las hermanas, una vez aplicando a un hermano mío Enrique, y detrás de en el fondo de la iglesia había una conversación sobre asuntos de una noticia que había pasado en el día en el mundo. Y tuvo que decir, hermanas, si quiere traigo un té y tomamos té y comentamos la noticia. No quiero decir, mira que yo no critico a las hermanas, para mí es toda la iglesia, es como un cuerpo. Si el dedo está lastimado es porque todo el cuerpo está lastimado. Yo presento hechos, no quiero criticar a las personas, presento hechos que pasan. Cuando la iglesia se duele sobre todo el cuerpo. Es decir, cuando falla un hermano, falla toda la iglesia. Así no entiendo yo. Y una cosa, eso pasó porque dice, respetar a vuestros pastores. ¿No? Pero el respeto no es obediencia, es respeto. ¿No? Porque te puedes equivocar de una cosa. Entonces se transforma en lo que a veces hablamos en el la pastolatría. Bueno, eso pasó también al principio. En Pando fue como un crisol de que pasó todo lo que puede pasar de mal y de bueno en la iglesia. Cuando al principio de la iglesia, también el hermano Bernardino, tenía su carácter. Y el hermano Rufino tenía su carácter. Entonces, ¿qué pasaba? Hubo enfrentamiento. Porque el hermano Rufino no, eso no esperaba que sí, que no. Entonces, ¿qué hacía el hermano Bernardino? Sacaba al hermano Rufino de la congregación. Pero el hermano Rufino era la casa de él. Entonces, ¿qué hacía? Se iba para el cuarto, con una casa humilde en el cuarto, y hoy parece visible hasta infantil, pero se llegó a dar. Pero nunca, eso sí, a pesar de que nunca hubo peleas en ese sentido, es entre ellos. Y el hermano Rufino, yo lo tengo muy guardado en mi corazón, porque era el hermano que era amor, que todo era amor, la unión, el amor, ¿no? Pero inquebrantable, irrenunciable al sino la literal. Sino literal, el irrenunciable es. ¿A qué te referís literal? A la iglesia, a la Biblia. Nada de interpretaciones raras. Si alguien te dice algo, ¿en dónde está, ¿Dónde está? ¿Dónde está escrito? ¿Dónde está escrito? ¿Cómo lees? Uh-huh. ¿Cómo lees? Es decir, era eso. Ahí está, muy bien. Eso es una característica fundamental. Yo también estoy viendo, estimadísimo Carlos, que si bien tenemos las reglas a las cuales hay que someternos, ahí está el otro segundo mandamiento, el del amor hacia los hermanos, el que no se tiene que enfriar, el que de alguna forma u otra hay que solidificar en el amor de Cristo para ver, en definitiva, probar si ese hermano es salvo o no, si es hermano o no, si es hijo de Dios o no es hijo de Dios. Porque en un hermano no puede haber odio, envidia, rencor, no puede haber maledicencia, quítense de toda amargura, etcétera, etcétera, lo que dice la Biblia. Y la iglesia tendría que fomentar eso, no dar lugar al diablo, porque si le damos el lugar al diablo con una semillita de levadura en la organización, pero también en el rencor entre los hermanos, termina deshaciendo la iglesia. Por eso hay que regar, es como los árboles que necesitan el agua, necesitamos regarnos entre todos, hacernos cariñitos entre todos. No quiero decir que esto fuera una cuestión. Al hablar de cariñitos me refiero a visitarnos, el escuchar los problemas, el analizarlos. No estoy
poniendo al hombre para idolatrarlo, Sí, sí, entiendo. sino que estoy poniendo al Hijo, al cuerpo de Cristo, por el cual Cristo murió en la cruz, por cada uno de nosotros. Si Cristo murió por nosotros, por nuestros errores, nosotros tenemos que entendernos entre todos, aún con nuestros errores, y en humildad, porque Jesucristo, el otro día vi un sermón en la iglesia de Manga, de las bienaventuranzas, que hablaban. Son integrales. Tenemos que vivirlas todas. Tenemos que respetarlas todas y tenemos que tratar de alcanzar la regla que puso Jesucristo. Por lo tanto, entonces, yo no voy a decir, bueno, bienaventurados los de pobre corazón. Ah, esa me toca a mí. El resto no. En el resto estoy bien. Las bienaventuranzas son y funcionan todas juntas. Bienaventurados los humildes, bienaventurados los mansos. Pero eso equivale a que vos tenés que bajarte del caballo cuando vos pensás que tenés determinada postura, y con la Biblia, y ahí está el siervo del Señor, decir, mira, me están criticando tal cosa, la Biblia dice esto, pero más allá de la Biblia, es Dios dice eso, porque nosotros tomamos que palabra Biblia es palabra de Dios, ¿verdad? Es decir, que no idolatramos un papel, tenemos fe que la Escritura es inspirada por el Espíritu de Dios, a los cuales nos traslada a nosotros. Y eso creo que también fue una crítica a las iglesias del Apocalipsis, de las 7 iglesias, ¿no? De que se va apagando el amor en muchas y no vuelven al primer amor, o algunas que están durmiendo, despiértate, ¿verdad? Y es un peligro. Igual creo que hay que seguir impulsando eso, hay que seguir ayudando a eso, y en lo particular yo pienso, todos y cada uno de los hijos de Dios valen, y de los que se apartaron, porque hay muchos que se apartaron porque no ven en la iglesia un lugar cómodo para estar, es una lástima. Hay que ayudar a la iglesia a que vuelva a ese lugar cómodo para estar, pero siempre teniendo la sana doctrina como base, ¿no? Entiendo, hablando de iglesia como organización social, si fuera una organización social mundana, ¿qué diferencia a una iglesia, vamos a poner el Club de Leones, por nombrar alguna organización social, de cualquier organización social, que es espiritual? No es unión material. Sí, no, tiene que ser espiritual. Uno va a la iglesia a crecer. Bueno, espiritual. Espiritualmente. Entonces, y también a cumplir, ¿no? Cuando se trata de resolver problemas espirituales de manera, vamos a decir, material, es cuando entra el problema. Por ejemplo, cuando se ponen a razonar sobre cómo resolver un problema y no orar al Señor cómo resolver un problema. Nosotros, en las iglesias... Me haces acordar un caso de uno que tenía cáncer, no sé, una enfermedad determinada, y dice, fui al huesero de Tacuarembó, fui a al otro, al médico, y ahora recurro a ustedes. Y dice, primero tenía que haber acudido primero a Dios, ¿no? Y después Dios te iba a indicar cuál era el camino correcto. ¿Qué pasa? Hacer problemas espirituales, y tenemos un líder, tenemos un guía, que es el Espíritu Santo, no estamos huérfanos. Los problemas de la iglesia son problemas espirituales, que son espirituales. Ser lo que la iglesia hoy, la mayoría de los problemas que tiene son problemas materiales, sociales, problemas de convivencia entre los hermanos por cuestiones mundanas, por ejemplo, por reflejo mundanos. La vestimenta, la manera de vestirse, perdón, por repetir, que hace esto, que no hace aquello, como hace. Eso pasó toda la vida. Que va con el litro de vino bajo el brazo. Sí, pasaba que sí, mira al pastor, predica de tal manera, y mira a la mujer de como lo que hace, o mira al hijo de él, y esas cosas. Que no tienen nada que ver, cada uno es como es, decir, como actúa un hijo, como actúa un hermano. Nosotros somos siervos, somos siervos, y tenemos un Señor. Y nosotros solo le debemos adoración a nuestro Señor, ¿no? ¿Qué pasa? Supongamos que fuéramos siervos o fuéramos soldados en una trinchera.
y hay un superior que nos da cierta orden, hacer tal cosa, pero no hacer. Si yo estoy en mi puesto, en la trinchera que me pusieron, haciendo mi trabajo, y otro soldado decide hacer otra cosa diferente a lo que le mandaron, yo lo único que puedo hacer es decirle que no lo haga. ¿Por qué? Porque si viene el comandante o general, te va a sancionar. Pero si tú lo haces, es problema tuyo. Me duele indudablemente, pero no puedo hacer, hasta ahí llegó mi autoridad. Está bien. Ahora, cuando se pasa esa autoridad y yo creo que tengo derecho sobre el siervo de mi señor a decir lo que tiene que hacer, es cuando entra el problema. No estoy... Hay una parábola, siervo malo y prudente, que empezaste a castigar. No, cuando hay una parábola. Claro, respecto, pues habla ¿no? de juzgar por la paja en el ojo, la viga en la paja en la viga. Es decir, tendemos a juzgar a los demás, ¿no? Y no es así. La oración es la herramienta del ser humano, del cristiano. La oración, todo es oración. La iglesia no es algo material, es algo totalmente espiritual. Nosotros cuando oramos a Dios, oramos a Dios. Es decir, y eso es cuando la iglesia se pone en una red social y se buscan problemas materiales para resolver los problemas de la iglesia, es cuando se forma las instituciones, las separaciones etarias, las separaciones por sexo, las separaciones por esto, las separaciones por aquello, y ahí entra el problema. ¿Cuál es el rol de la iglesia? Para ti. ¿La iglesia? Sí, en la tierra. El rol de la iglesia, para mí el principal rol de la iglesia tierra es presentarse como una esposa pura y inmaculada, es crecer. El creyente debe crecer para ser la esposa más hermosa para Cristo. Bien. Individualmente, el cristiano dentro de la iglesia, ¿cuál es el objetivo? Para mí el creyente es exactamente el mismo, crecer. ¿Y Una cómo se logra eso? una pared. Es mejor pared si los ladrillos son buenos. Si vos cimentás, vas a hacer una pared con buenos ladrillos, cada cristiano es un buen ladrillo, se preocupa de hacer un buen ladrillo, que es su santidad, preocuparse de hacer un buen ladrillo, el que da la cohesión es Dios, el que mantiene todo Dios, el que decide el edificio es Dios. El creyente tiene que preocuparse de ser un buen creyente, santificarse. Después el trabajo de Dios, porque la obra no es nuestra, la obra es de Dios. Por ejemplo, las iglesias ahora, muchas iglesias se ocupan de hacer caridad. No es el trabajo de la iglesia hacer caridad. El creyente tiene que crecer. ¿Predicar el evangelio? Sí, hay que predicar el evangelio. Realmente hay que predicar el evangelio, pero no alcanza a predicar el evangelio. Otra de las cosas que pasaba, he visto pasar en la iglesia. Sale el predicador, predica, trae al hermano, dice, bueno, se reúne sentado al lado, se reúne, y ahí se sentaba el hermano, 30 años en un banco escuchando predicar el evangelio todo domingo. Nadie le hablaba de doctrina, apenas poco, no se le enseñaba a crecer, no se le enseñaba a buscar la santidad, y se quedaba ahí. Y después, todos los domingos, pasó en nuestra iglesia, que tú ibas, de repente 3 años, el único día predicar el evangelio. No había ningún inconverso, se sigue predicando el evangelio. No había, Porque siempre se le daba la leche. Tal vez pasaba alguien por la calle. Y no la carne. Claro. Tal vez pasaba alguien por la calle, escucha. Era una cosa rara, ¿viste? Es decir, el creyente tiene que crecer, ser mejor. Cuando mejor son los ladrillos, mejor va a ser la pared. La Biblia dice, más o menos, a la plenitud y la mente de Cristo. Claro, entonces, parecerse cada vez más a ir Cristo. creciendo, sea hombre o sea mujer. Realmente. Y si salimos afuera a predicar el evangelio, es necesario ser un soldado fuerte, porque van a venir muchos dardos del diablo, y si vos vas titubeando sin conocimiento de repetir, como decía, y te aparece un testigo de Jehová, te aparece un mormón, o te aparece un pentecostal, o de la séptima puerta, etcétera, etcétera. Entonces ahí como que después vos también quedás medio titubeando. Yo leí una vez con una hermana, no sé si era una anécdota real, supongo que sí. Que el favor a la sociedad debe estar, pero no es lo fundamental, porque por ejemplo cuando vemos la iglesia cristiana primitiva, que tenía favores, iban creciendo en número, creciendo materialmente, y tenían favores con los de afuera, porque existe eso, porque si te pegan la mano es decir, la idea es, a ver, ¿cómo te puedo decir, estimadísimo Carlos? Entiendo yo que la iglesia, el rol fundamental es
ser un cuerpo fuerte. Desde el punto de vista de lo que manifestaste, ser una esposa perfecta, porque la iglesia, según la Biblia, no es que nos estemos inventando nada, es la esposa del Cordero, a la cual va a venir él en el arrebato. Y para ser perfecta y sin mancha, tenemos que velar. Y eso de velar siempre es leer la Biblia, orar, congregarnos, hacer la cena, ¿verdad? Y el cristiano en particular, para que vaya creciendo, es como todo. A Nicodemo se le dijo que tenía que nacer de nuevo la persona para poder ir al cielo, eso se lo dijo nuestro Señor. Y como todo niño, cada vez que nos arrepentimos de los pecados y vamos creciendo, es como todo, existen diferentes tipos de alimentos para cada etapa de nuestra vida. Claro. Lo que tú estás manifestando en este momento, que es un tema que también hay que tomar en cuenta enormemente, es que no le puedes dar leche 30 años a una persona que va a una congregación, porque a lo último es necesario que, porque a lo último somos como niños, y que Dios quiere que me dé esto, Dios quiere que me dé lo otro, Dios dame esto, dame lo otro, leche. El natural no busca a Dios, busca las bendiciones de Dios. Que Dios me sane, que Dios me liberte, que Dios me prospere. Yo quiero esto. Es como si llegaran al genio de la lámpara milagrosa, que Dios les tiene que dar todos sus sueños porque son naturales. De ellos dijo Cristo que cuando viene la presión, cuando viene la prueba por causa de la palabra, se escandalizan y se vuelven atrás. Y cuando vemos a un Pablo que fue 3 veces azotado, que fue apedreado, que en el famoso monte del templo, el templo, lo encerraron para apedrearlo y lo sacaron arrastrando pensando que estaba muerto, y con grilletes en lo más profundo de la cárcel cantaba himnos, Claro. eso demuestra la fortaleza de ese cristiano. Claro, el problema es que yo, si soy cristiano, puesto los ojos en Jesús, consumador de la fe. ¿Qué pasa? Si yo pongo los ojos en Jesús y hago lo que Jesús quiere porque quiero agradarle a Él y porque le temo al Padre, el mundo va a ver mi luz. Está bien. Pero también dice, bienaventurado de vosotros cuando habléis más de vosotros mintiendo. Eso es otra cosa, eso sí, Sí, sin sí. duda. Se han dicho Yo de no- los cristianos mentiras. Yo no puedo no hacer algo que sé que Dios lo aprueba porque mi vecino capaz que lo malinterprete y piensa que soy borracho o soy ladrón. A eso voy. Es como todo, ¿no? Es decir, en ese punto, en esta charla que estamos teniendo, es como todo. Pablo también se cuidaba de eso, ojo. Porque Pablo decía, yo sé que comer de lo sacrificado lo de hilo nada es. Hermano, la iglesia es una cosa, el mundo es otra cosa. No se puede mezclar agua y aceite. Bien, hablemos ahora de funciones dentro de la iglesia. ¿Cómo debería estructurarse la iglesia? Para mí la iglesia es el Espíritu Santo y los hermanos abajo. Todo parejo, distintas actividades, distintas facultades, pero es que es muy fácil, desgraciadamente, olvidarse que la iglesia no está huérfana, que el Espíritu Santo no se vea, no dice que no esté. Lo que pasa que a veces se piensa, un par de veces lo hemos hablado, la palabra líder está en la, iglesia, en la Biblia. No hay idea. Si está la palabra cabeza. Sí, cabeza. ¿Y quién es la cabeza? Es Cristo, Es la cabeza. Cristo. No puede haber otra cabeza que no sea Cristo. Y si ahí hay un como líder, ¿no? Que ahora se le llama líder a los que dirigen estrictamente la iglesia, entonces a veces hay que ver si ese que se dice el líder está al servicio de Cristo o no, porque cuando coliden los intereses de uno con lo de Cristo y lleva la congregación a ese lado, ahí pueden haber ciertos conflictos también. No quiere decir faltar respeto dentro de la congregación, porque tiene que haber un orden. Hay Existen ancianos, ancianas, diaconisas, pastores, ¿eh? pero ¿qué pasa? Son cargos espirituales. Si nosotros no tenemos la capacidad espiritual para entender que aquel hermano es un anciano o aquella hermana es una diaconisa, si no tenemos la capacidad espiritual, nuestro espíritu no por más que lo pongan un cartel con un título, no cambia No sirve nada. nada.
La Biblia dice, someteos a vuestros pastores porque velan, exactamente, pero pastores en el sentido más estrictamente dicho en la Es un don palabra. espiritual el pastorado. Ahora, No tiene un cartel que dice soy pastor. o te viene, ¿verdad? Yo soy el pastor, me tenés que obedecer, no. ¿Por qué te tengo que obedecer en donde está ¿Y eso escrito qué que lo que pasó? yo estoy haciendo está mal? Y el otro, tener humildad. Yo en el video, ¿qué ibas a decir lo que pasó en donde? No, acá realmente te digo que cuando se separaba con el pastor, lo corría a Rufino y el que se iba. No llegaba nunca pero simplemente era una situación incómoda porque Yo lo llamo en el canal, y acá estoy tal vez agregando algo, pero no quiero agregar nada a la Biblia, simplemente lo manifiesto, o lo he visto así, tal vez por mi profesión, el debido proceso cristiano. El debido proceso jurídico es que se escuchen las partes, una parte tenga su abogado, otra parte tenga su abogado, lo escucha el juez, analizan y sacan la situación. Lamentablemente a veces pasa que acá no hay un debido proceso cristiano y se señala por parte de 2 o 3 a una persona que dice no, este genera disturbio, y nunca se lo escucha a la persona, sino que ya vienen con una guillotina a cortarle la cabeza y no se cumple lo que se llama el debido proceso cristiano. ¿A qué le llamo esto? Aunque te sorprenda, capaz que si lo viste en el canal, primero es, si tienes algo contra un hermano, ve y apártate y habla con él. Sí. Si no te escuchara, llama a 2 o 3, y si no lo escuchara a 2 o 3, dilo a la congregación porque está muy necio la persona, y bueno, y ahí tenelo por gentil o publicano. Pero siempre sabiendo que es un hermano, y a los hermanos caídos, si algún día él entiende y vuelve a razón, las puertas siempre están abiertas. No es cuestión de correr a nadie, porque... Y siempre someternos a la doctrina, ¿verdad? El que juzga al hermano hoy, mañana puede ser juzgado. Porque Mira, te voy a decir... ¿quién tiene la capacidad para decir que yo voy a ser perfecto en mi vida y jamás voy a cometer un error? No, vamos a redondear algunas cosas porque se va a hacer largo el video, pero bien. El otro día en Manga hubo una predicación, te recomiendo verla también, por eso es bueno escuchar a varios hermanos. Y uno de los hermanos manifestó que él había cometido un pecado real, siendo cristiano. Sí. Un pecado real, y lo sacaron de comunión. Eso quiere decir que no podía hacer la cena. Sí. Eso era, no podía hacer la cena. Y que lo que recuerda de ese momento complicado era que había muchos que le dieron la espalda y que lo señalaban. Pero lo que más recuerda fue cuando él estaba apartado, que venían ancianos y le ponían la mano. Yo te entiendo. Sí. Cuando quiera la puerta va a estar abierta, si uno entiende la Claro. cuestión. Entonces es cuestión también de amor. Y al estudiar esto me di cuenta de que, gracias a Dios, yo estuve en una iglesia que fue una iglesia restauradora. Hubo hermanos muy queridos, por supuesto, ya están todos con el Señor, que supieron acercarse, poner la mano sobre mi hombro y hablarme con palabras cálidas que yo necesitaba. De la compasión que tenemos que tener los Y han hermanos, perdido no tanto de juzgar. un valor. Sigamos. Así que lo esencial es la espiritualidad de la iglesia para entender las cuestiones de que son bíblicas y de que son mundanas. Cuando la iglesia en esencia se aparta de lo espiritual, de lo bíblico, se transforma en una iglesia mundana. Y pierde capacidad de entender o oír lo que es espiritual. El problema es que para nosotros entender lo espiritual tenemos que ser espirituales. Y para ser espirituales, ¿qué hay que hacer? Bueno, Velar. orar sin cesar, escudriñar la escritura indudablemente, pero todo parte primero por la conversión, el arrepentimiento de conversión. Pero ¿qué pasa? Una creyente carnal jamás va a entender algo espiritual. Entonces, ¿qué pasa? El creyente es espiritual. Cuando habla del ayuno, habla de ayuno espiritual. Es decir, debe tener lo más espiritual posible. Porque si el creyente no es espiritual, no está en la misma frecuencia. Y ahí, como se mencionó, un ladrillo bien cimentado junto a otro ladrillo bien cimentado hace una iglesia espiritual y fuerte. Esa es la función en esencia de la iglesia, buscar esa firmeza. Es la firmeza, exactamente. El constructor es Dios. Siempre firmeza con humildad. Con humildad con la ciudad misma de Dios. De Dios. Porque si nosotros por sí solos no podemos hacer buenos ladrillos. Necesitamos de la ciudad de Dios para hacer buenos ladrillos. Exacto. Es decir, Él nos da la sabiduría, nos da la fuerza. Todo es gracia, todo es gracia. Todo es gracia de Él. Nosotros somos simplemente, somos objetos de gracia. Vivimos gracias
gracias a su gracia y crecemos gracias a su gracia y siempre las alabanzas son para Él. Pero nuestro trabajo en lo que compete a nosotros es la santidad, perfeccionarnos, como individuo y como iglesia. Muy bien. Para ir redondeando, porque tuvimos un cierto inconveniente, pero lo restablecemos. Vamos a volver a hacer un ping-pong y vamos a hablar unas reflexiones finales. ¿Está bien? Bueno, Te reitero, te agradezco que hayas venido, charlado, siempre estamos dispuestos. Reitero lo que manifesté, las puertas están abiertas de todas las iglesias para que vuelvas a congregarte a las reuniones. Sabemos que tus bases son Pando, pero la iglesia es universal, sí, ¿verdad? Y es el deseo de corazón de este humilde cristiano, ¿no? Y Dios sabe sus tiempos también, ¿no? Dios sabe sus tiempos de cada una de las cosas. Voy a hacerte algunas preguntas, un ida y vuelta, a ver qué piensas. En primer lugar, ¿la salvación se pierde? no se pierde. ¿El suicidio quita la salvación del cristiano? En eso diría que si una persona se suicida, era verdaderamente cristiano. Eso es lo que pienso yo. Sería verdaderamente cristiano. Pues es un pecado terrible. Pero Es una cuestión de Dios y de la cuestión persona. de Dios y la persona, cosa personal. ¿Cuál es el pecado el que blasfeme contra el Espíritu Santo? La blasfemia contra el Espíritu manifestó la Biblia de Jesús, que era un pecado imperdonable. Sí, ni quisiera pensar en eso porque solo pensarlo es terrible, pero sería terrible que una persona cayera en eso. Es tan terrible de solo pensarlo que puede ser blasfemar. Eso es algo también personal entre Dios y ese creyente. Sí, sí. Ah. La salvación se da solo haciendo qué cosa. Arrepentirse y convertirse, no solo arrepentimiento. Si tú vas al ejército, el ejército te quita el orgullo, te quita todo y después te lo devuelve. Ujú. Él te da el orgullo de ser pertenecer al ejército. Primero te humilla y después te saca tu orgullo y después te devuelve el orgullo, pero con el ejército. Es decir, tu orgullo pasa a ser suplantado por el orgullo de la institución. No, si yo no me arrepiento, solo me convierto, nunca fui humillado. El humillado, si yo tuviera una lucha, una persona tiene una lucha con otro y perdiera la lucha, va a decir, esa persona no sabía pelear, no, va a decir, no, lo que pasa es que él sabe pelear mucho, lo que pasa es que él se frenó, es decir, va a tratar de agrandar el que le derrotó con lo que se humilló para demostrar que nos humilló ante algo pequeño. Entonces, cuando nosotros humillamos a Dios, es muy grande, algo muy grande. Entonces nosotros mismos, esa humillación hace que nosotros después queramos engrandecer más a Dios, y eso es natural. Pero ¿qué pasa? La humillación es algo que nos olvida. El temor es algo que nos olvida. El temor, creo, casi todos los creyentes, en realidad lo que nos convirtió fue el temor al infierno. Porque si no sé, a mí en la experiencia personal, los testimonios que he escuchado, un creyente digo, no, sí, sería bueno ir al cielo, voy a convertir para ir al cielo. Se piensa que se mete para no ir al infierno. Pero el temor de Dios tiene que estar presente en la predicación. Bien, muy bien. Seguimos con el ping-pong, perfecto. ¿Existen católicos que van a ir al cielo? ¿Existen testigos de Jehová que van a ir al cielo? ¿Existen mormones que van a ir al cielo? Dios tiene su... ¿Es el mismo Dios para todos? No, Dios hay uno solo. Cualquiera que diga que habla de un Dios está hablando del único que hay. Porque eso es algo que siempre te dicen. Si todos adoran a Dios. No. Lo que pasa es que todos podemos ser uruguayos, pero todos podemos conceptos diferentes de Uruguay. Y tal vez yo pienso que ser uruguayo es sacar la bandera con el partido de fútbol.
y otro piensa que ser uruguayo depende de un ejército, y otro piensa que ser uruguayo es un buen trabajador, y otro simplemente pelearse con otro cuando habla mal de Uruguay. Es decir, nuestro tiempo es diferente. Entonces, ¿qué pasa? El problema es que si no conocen a Dios, una de las cosas principales es conocer a Dios. ¿Cómo se puede servir a alguien que no se conoce? Yo sé que, a ver, en cierto tiempo, hermanos que predicaban a Cristo, oraban a Cristo. Se ora al Padre, en nombre del Hijo. Pero llegó el hermano que predicaban a Cristo, que se había desvirtuado en una época tanto que se predicaban, oraban al Señor. No está establecido en la Biblia así. Bueno, en la Iglesia Católica predican, oran en la Biblia Santa, pero ¿qué pasa? Un católico totalmente puede salvarse se arrepiente. Entonces, de arrepentimiento no hay remisión de pecado. Por arrepentir. Es decir, no sabemos quién se puede salvar, ni cuánto tiempo es la salvación. Es decir, eso solo es entre Dios y la persona. Si un hermano dice, yo soy creyente en Cristo, para mí es creyente en Cristo, aunque lo vea torcido, es creyente en Cristo. Y si lo veo derecho, de repente es eso. No nos juguemos nosotros. En relación a esto, ¿es el mismo Dios, el Dios de Mahoma, el Dios de Buda, el Dios de los israelitas? Es decir, cuando ellos hablan de Dios, hablan de uno solo, que no lo conozca, que lo interprete de otra manera, hay uno solo. Es decir, cuando vos decís Dios, hay uno solo. El problema es que ellos no lo sepan interpretar, lo desconozcan y crean que están de esa manera. Por eso todos creen en un Dios creador. Ese Dios creador es Dios, el único que hay. Entonces, ¿qué pasa? Eso simplemente desconocen. Y lo que está pasando muchas veces, se va cambiando la imagen de Dios. Ahora, me acuerdo cuando Pablo fue a Atenas, al Dios no conocido, al Dios no que conocido, ustedes claro, adoran sin claro. conocerlo, ese es el que vengo a Bueno, predicarlo, eso- no eso ustedes que... eso también lo adoraban, al Sí. decir con el abrazo. ¿viste? En ese caso, a ese que ustedes no adoran, no a Atenea, ni a Venus, ni a Júpiter. Es más, alguien dijo que el ateo es una persona que está desesperadamente que le cuente que existe. Y la verdad que a veces, muchas veces, trata mal de entender quién es Dios, el ateo que el creyente. Porque el ateo necesita desesperadamente entender, oponiéndose, criticando, llevando a la contra, pero está desesperado que le muestren que Dios existe. Bien. Y en el ping-pong, ¿el velo sí o el velo no? No, el velo sí, el velo todo lo que está en la Biblia escrito para ser cumplido. No es algo que fue solo para los corintios, no es solo para aquella época. No. El pelo no es el velo. No, el pelo no es el velo. No es el velo. El pelo dice que Dios cubre las partes más honrosas, las cubre con vello, ¿no? Igualmente la cabeza. El hombre tiene que cubrirse grande porque se muestra su humillación. La parte más honrosa es su cabeza, pero él, como tiene que mostrar humillación ante Dios, se corta el pelo. La mujer no. La mujer muestra su sumisión contra el varón. Entonces, hay un orden establecido. Como dijimos, Dios es el dueño, estableció una orden. Ahora, hay dos opciones. La del sabio, que es, él estableció y tiene el poder para castigar. El del necio, no hago caso, y después. Ese es el problema. No hago caso, pero ¿y después? Cuando Dios le pida cuenta. Después el sabio temor a Dios. Está bien. El bautismo, El bautismo es una señal de que es como muerto para el mundo. Una señal para quién. para el A mundo. nivel espiritual. Hubo un análisis, una anécdota de la iglesia primitiva que no la puse en el video, en la cual uno de los de la iglesia de Irlanda que se reunía en las casas de familia le dolió muchísimo y se enojó mucho. El hecho fue que una persona se había arrepentido, enfermo terminal, le quedaba poco día de vida, pero no se había bautizado y le pidió a la congregación hacer la cena una vez antes de irse. Y algunos le dijeron que no porque no estaba bautizado. ¿Qué te pareció esa actitud? Nunca he analizado por poner el tema, pero no creo que sea un requisito específico, no creo. Tal vez esté equivocado, puedo estar equivocado porque nunca he ahondado sobre el tema, pero creo que no es un requisito específico. Es decir, yo creo que el único requisito es arrepentimiento, de ahí empieza el arrepentimiento de conversión. Después lo otro, es decir, la verdad me gustaría hablar sobre el tema, aprender sobre eso. Muy bien. ¿Algún mensaje en particular?
Como El mensaje es este: Dios es amor. tenés dos mensajes. Uno para los cristianos, gente de YouTube que no es cristiana, y otro para la gente cristiana. Dos mensajes. Primer mensaje para los cristianos: Dios es amor. Si entienden lo que significa el amor de Dios, que no es un sentimiento, conocen a Dios mejor y van a entender muchas cosas y le van a ayudar muchas cosas para el mundo. Dios es amor, pero es amor. Y el amor de Dios es justo. No tolera injusticia. Ni un solo pecado pasa. Es decir, Dios es amor y en el amor de Dios incluye que el amor no hace injusticia. Una persona con pecado no puede entrar a la presencia del Señor. La justicia de Dios lo impide. La gracia hace que si se arrepiente y acepta el sacrificio de Cristo en la cruz, se puede salvar. Pero por la justicia está condenado. Y el amor mueve la gracia. Muy bien. Muchas gracias por venir. Estamos a las órdenes. A los hermanos que conocés, que tu mamá, tu hermano. Siempre es lo mismo, lo creyente es velar, orar sin cesar. Eso es lo creyente. Eso es el pan de cada día creyente. Alimentarse cada día espiritualmente. Y ir peleando la lucha de cada uno siempre. Claro, Todos todos los tenemos días la tenemos lucha. esto. Basta cada día su propio mal. Día a día, día a día. Muchas gracias, Carlos Acosta, de Pando. Dios quiera que se abra la iglesia de Pando nuevamente. Hermano de Dios. Dios dirá. Y ojalá que vayamos marchando entre todos. Estamos a las órdenes y bueno. Naturalmente. ¿Está suscrito al canal o no? Sí, Muy bien, un aplauso acá. creo que fue primero. Creo que fue primero. Muchas gracias. No sé si primero o segundo. Muy bien, Carlito, ¿está bien? Está bien. Yo la traje la herramienta, pero. Sí, no veo esa letra ya. ¿No? Mira, con el viejito pasa.